a todos. Hoy nos metemos de lleno con una palabra que, la verdad, está por todas partes. Vulnerabilidad. Sí, total. La oyes en política, hablando de derechos humanos, vamos, en el día a día. Exacto. Y para intentar entenderla un poco mejor, vamos a apoyarnos en un capítulo interesante. Representaciones literarias actuales de la vulnerabilidad. De Fernández Santiago y Gámez Fernández. Sí, eso es. La cuestión es, ¿por qué algo tan común es a la vez tan difícil de definir? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta la manera en que se representa? Claro. Porque, a ver, usar la palabra es fácil, pero entenderla. Alison Cole dice que es un término como elástico, ¿no? Casi multiuso. Y Benjamin Wisner añade que tiene una historia larga y compleja. No es lo mismo, por ejemplo, cómo la entiende Naciones Unidas para temas de desastres. Claro, muy enfocado a riesgos externos. Exacto. Que cómo se mira desde las humanidades, que a menudo la ven como algo más, bueno, más intrínseco al ser humano. Pues esa es la idea hoy, ¿no? Intentar desgranar un poco esas distintas caras de la vulnerabilidad. Precisamente. Y nos vamos a fijar en lo que dicen pensadoras como Judith Butler o Martha Feynman. Y también usaremos una herramienta que proponen las autoras del texto que comentamos, la escala de vulnerabilidad. Suena interesante eso de la escala. Sí, es útil. Ayuda a ver cómo se muestra la vulnerabilidad y qué tipo de respuesta, digamos, ética busca en nosotros. Vale, pues empecemos, si te parece, por Judith Butler. Ella, sobre todo después del 11S, hizo una distinción que a mí me parece clave. Ajá. Habla de precariedad, que sería esa fragilidad que compartimos todos, ¿no? El estar expuestos, la condición de la vida misma. La condición compartida, sí. Pero luego está la precarización, y eso ya es otra cosa. Es cuando las estructuras políticas, económicas, hacen que ciertos grupos estén mucho más expuestos al daño. Claro, cuando les quitan las redes de apoyo o directamente se les expone más. Exactamente. O sea, Butler viene a decir que quien sufre más y cómo, a menudo es una decisión política. No es solo mala suerte o biología. Y ahí está una diferencia importante con Martha Alberson Feynman. Para ella, la vulnerabilidad es más bien, bueno, una condición humana universal, algo constante que todos tenemos por ser cuerpos, por necesitar cuidado a lo largo de la vida. Una visión más general, digamos. Sí, es interesante porque nos iguala en cierto sentido. Pero claro, la crítica que se le hace es que al poner el foco en lo universal, quizás se diluyen un poco las injusticias concretas, esa discriminación específica de la que habla Butler con la precarización. Entiendo. Sobre todo en sistemas donde es evidente que no todos somos vulnerables de la misma manera ni por las mismas razones, ¿no? Exacto. Decisiones políticas o económicas marcan diferencias enormes. El texto que comentamos también habla de una naturaleza bifronte, una doble cara de la vulnerabilidad, Ajá. que a veces puede tener un lado, bueno, positivo, entre comillas, como la resiliencia, la capacidad de sobreponerse, Sí, la fuerza que surge de la dificultad. pero otras veces es puramente negativa. La falta de todo, el abandono, vidas que parece que no importan si se pierden. Y esto, claro, crea una tensión. Una tensión enorme al representarla. En la literatura, en el cine. Sirve para denunciar, para mover a la acción. O, por el contrario, caemos en el riesgo de espectacularizar el dolor. De tanto verlo, acabar insensibilizados, como advertía Byung-Chul Han. Ese es el gran dilema. Y ahí es donde entra la escala de vulnerabilidad que decíamos antes. Es como una herramienta para analizar esa tensión, esa respuesta ética. Vale, expliquemos un poco esa escala. ¿Cómo funciona? Has dicho que son como ejes. Imagínala así, como varios ejes. Dependiendo de cómo se represente a algo o a alguien vulnerable, movemos los diales de esos ejes, y eso configura nuestra reacción. A ver, por ejemplo, danos un par de ejes clave. Pues mira, uno muy básico. Invisible, visible. Para que algo nos importe éticamente, primero tenemos que verlo, ¿no? Reconocerlo. Si algo es invisible, no existe para nuestra ética. Lógico. Otro. Otro muy conectado a Butler. No duelable, duelable. Se refiere a esas vidas cuya pérdida ni siquiera se considera digna de duelo público, que se silencian. Hacerlas visibles, duelables, es un acto político en sí mismo. Entiendo. Pero a veces, hacer algo visible no basta, o incluso puede ser contraproducente. Justo. Y ahí entra otro eje importante. Estigmatizado, espectacularizado. ¿Necesitamos visibilidad? Sí.
Pero, ¿qué pasa si nos pasamos? Si caemos en el morbo, en el sensacionalismo. El espectáculo del sufrimiento. Exacto. Corremos el riesgo de generar rechazo o peor, indiferencia, en lugar de empatía. Es una línea muy, muy fina. Piensa en cómo a veces los medios cubren ciertas tragedias. Buscan el impacto, pero a veces se pasan de rosca. Totalmente. Entonces, las estrategias que se usan para mostrar la vulnerabilidad son clave para ver dónde se sitúa en esa escala y qué efecto tiene. Estrategias como... El sensacionalismo que decías. Sí, el sensacionalismo busca una respuesta emocional muy fuerte, pero puede acabar provocando rechazo o simplemente morbo, O el sentimentalismo, que apela a la compasión. que a veces puede ser un poco empalagoso, ¿no? Bueno, y que puede reforzar esa idea de pobrecito, pero a mí no me toca, dificultando que veamos nuestra propia vulnerabilidad compartida. Luego hay otras como la desfamiliarización, ¿sabes? Típica de la ciencia ficción, que te muestra algo conocido de forma extraña para hacerte pensar. Aunque a veces puede crear demasiada distancia, quizás. También, cada estrategia tiene sus pros y sus contras en cómo nos afecta éticamente. Queda claro que representar la vulnerabilidad no es nada sencillo. Tiene implicaciones éticas, estéticas, muy profundas. Y más hoy en día, con la avalancha de imágenes, de información. Pues sí. Y yo creo que entender un poco estas dinámicas nos da herramientas, nos ayuda a ser un poco más críticos, ¿no? Con cómo nos presentan la vulnerabilidad en las noticias, en el cine, en las redes sociales. A preguntarnos qué tipo de respuesta se busca provocar en nosotros. Exacto. Y para terminar, una reflexión que lanza el texto y que da que pensar. Con todo esto de las nuevas formas de relacionarnos online, la tecnología, lo que llaman cuarta revolución industrial, ¿cómo crees que está cambiando nuestra manera de percibir y de representar la vulnerabilidad? Uf, esa es la gran pregunta. No solo la humana, también la de otros seres o incluso la del planeta entero. Sí, sí. ¿Nos acerca más o nos distancia? ¿La hace más visible o más abstracta? Ahí queda la reflexión para seguir dándole vueltas.